Hubo quienes se adentraron en las profundidades, pero nunca volvieron a ver el cielo. En este canal encontrarás acontecimientos interesantes y misteriosos que han quedado ocultos en las sombras de la historia. La curiosidad de un niño lo llevó a lo desconocido y no regresó. La maldición de Derinkuyu, el caso del niño desaparecido, basado en hechos reales. Capadocia, en Turquía, es una obra maestra esculpida por la naturaleza a lo largo de millones de años. Las lavas y capas de toba volcánica expulsadas por los volcanes, erosionadas con el tiempo por el viento y la lluvia, han dado forma a este paisaje único. Los seres humanos, por su parte, excavaron cavidades en estas rocas blandas para construir casas, lugares de culto y ciudades. Pero bajo estas tierras hay una ciudad invisible desde el exterior, Derinkuyu. Es posible que aquí no solo hayan vivido personas, sino que quizá también se hayan perdido. Un hombre, mientras realiza reformas en la cocina de su casa, se encuentra con una pared extraña. Al excavar en su interior, descubre un túnel desconocido. Cuando llegan las autoridades, se dan cuenta de que no se trata de un simple refugio. Se trata de una enorme ciudad subterránea. El redescubrimiento de Derinkuyu atrae la atención de todo el mundo. Derinkuyu es una ciudad subterránea de 85 metros de profundidad, con 18 pisos y capacidad para albergar a miles de personas. Comedores, establos, lugares de culto, escuelas, chimeneas de ventilación. No solo está diseñada para vivir, sino para sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Pero a medida que descendemos a cada piso, surgen más preguntas. ¿Quién, por qué y para qué decidió descender a tanta profundidad? Años más tarde, se afirma que un turista que visitaba Derinkuyu con un guía desapareció. Cuando el grupo turístico se dio cuenta, se realizó una búsqueda en el interior, pero no se encontró ningún rastro. No hay cámaras, testigos ni grabaciones de audio. Las autoridades califican el caso como accidente, pero la familia nunca se convence. Con el tiempo, la gente de la zona comienza a contar historias muy diferentes. Se dice que algunos túneles no aparecen en los mapas y que algunas puertas se abren por la noche. Un niño cuenta que entró a escondidas por la noche, pero que luego no pudo encontrar el camino de vuelta. Algunos piensan que esta ciudad subterránea es en realidad una puerta dimensional. Según los científicos, todas las desapariciones pueden explicarse de forma lógica. La complejidad de los túneles, la falta de oxígeno, el pánico. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha encontrado el cadáver? ¿Por qué los sistemas de orientación a veces no funcionan? ¿Y por qué todavía no se han abierto al público todas las zonas? Derinkuyu había permanecido en silencio durante siglos, hasta aquel día cuando un niño de 8 años, llamado Daniel, junto con un grupo de turistas, entró en los estrechos pasillos de piedra. Al principio, todo era curiosidad. Las escaleras talladas, los misteriosos agujeros de ventilación en los techos. Pero la curiosidad distrae la atención. Cuando su madre se giró, Daniel ya no estaba allí. Primero pensaron que estaba a unos pasos, luego en otra habitación, pero no respondía a sus llamadas.
Mientras el equipo de búsqueda rastreaba los túneles con linternas, los ecos sordos rebotaban en las paredes y susurros indistintos se elevaban desde las profundidades. Tras horas de búsqueda, encontraron un pequeño coche de juguete en el suelo, pero el polvo que lo cubría era tan espeso que parecía haber estado allí durante años. No se encontró ningún otro rastro de Daniel. Los informes oficiales indicaban que probablemente había salido por otra salida, pero los que trabajan en Derinkuyu susurran que por las noches siguen oyendo pequeños pasos que a veces se detienen justo detrás de ellos. Derinkuyu es un lugar tan hermoso como oscuro. Ha sido habitado durante miles de años. En la actualidad solo se puede visitar la parte que se encuentra en la superficie. Plantémonos la pregunta fundamental. ¿Derinkuyu es realmente una ciudad olvidada o un laberinto aún vivo? Si algún día tu camino te lleva a Turquía, a Capadocia, Derinkuyu puede estar esperándote, pero ten cuidado, entrar es fácil, salir sin embargo no siempre es posible.